Un saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este culto de oración de la Iglesia Bautista de Kendall. Estamos ubicados aquí en el suroeste de la ciudad de Miami, en Florida, y nos da mucho gusto todos aquellos que se conectan desde Cuba, desde El Salvador, en otros estados de los Estados Unidos. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Es una bendición poderles servir. Y a todos nuestros hermanos, miembros y asistentes de la Iglesia Bautista de Kendall, también hermanos, mi saludo fraterno con el sincero deseo que pronto esta pandemia pueda ceder y una vez más podamos adorar al Señor juntos en el templo. Vamos a dar inicio a este culto de oración, elevando una oración a nuestro Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición de la vida. Gracias por poder respirar, poder experimentar el ambiente, el poder observar la naturaleza. Desde muy temprano por la mañana buscamos tu rostro y tú nos has escuchado y nos has dado la provisión, el techo, el transporte, el alimento, el vestido, y por eso te alabamos y te damos gloria y te damos gracias, Señor. Permite a esta hora que tus hijos y yo podamos adorarte y exaltarte en espíritu y en verdad, y que toda oración y todo lo que se diga en esta reunión sea algo que glorifique tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos entonces, hermanos, a elevar estos cantos para la gloria del Señor. Agradecemos a los hermanos Andrade, al pastor Marcos y su esposa, por edificar nuestras vidas y por permitirnos adorar al Señor con toda libertad. Adoremos a Cristo. Sobre el mundo estás, reina sobre él, cada río en él, cada ocaso que hay, mi petición y mi meta son, que reines en mí otra vez, reina tú en mí, reina con poder, en todos mis sueños, en la oscuridad, tú eres el Dios de todo lo que soy, puedes reinar en mí otra vez. Reina en mi pensar, reina en mi hablar, que refleje yo la belleza que hay en ti, significas más que cualquier posición, puedes reinar en mí otra vez, reina tú en mí, reina con poder, en todos mis sueños, en la oscuridad, tú eres el Dios de todo lo que soy, puedes reinar en mí otra vez, reina tú en mí, reina con poder, en todos mis sueños, en la oscuridad, tú eres el Dios de todo lo que soy, puedes reinar en mí otra vez, puedes reinar en mí otra vez, puedes reinar en mí otra vez. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Y también, hermanos, ha llegado el momento de exponer la palabra del Señor. El domingo pasado estábamos predicando acerca de pensamientos destructivos de una vida espiritual, y los que no pudieron asistir al templo por cuestiones de fallas del internet, hubo una baja de voltaje y eso desconectó el servicio de internet en la zona. Y entonces lo único que quedó registrado fue el primer punto. Y como la gran mayoría de ustedes se conectan a través de las redes sociales, prometí repasar el mensaje dando énfasis en los dos últimos puntos de la predicación. Y habíamos leído Marcos capítulo 9 versículos 30 al 32, y dice de la siguiente manera: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Es, hermanos, la secuencia del proceso de comenzar en ruta a Jerusalén de Jesús y sus discípulos. Ya hemos visto el ministerio de Jesús en Galilea, donde él comenzó su ministerio siendo él de Nazaret, aunque nació en Belén, pero le llamaban Jesús Nazareno. Y es entonces que a partir del capítulo 8, según los entendidos, es la mitad de la escritura del Evangelio, y el Señor Jesús empieza a enfocarse en lo que son sus discípulos. Ya hemos dicho que Marcos, el Evangelio de Marcos, es más bien el Evangelio de Pedro, porque Marcos fue discípulo de Pedro. Marcos nunca conoció a Jesús personalmente, físicamente. Sí sabemos que era sobrino de Bernabé. En algún momento tuvo dificultades con Pablo, pero posteriormente Pablo lo vuelve a llamar para el ministerio. Y él es, Juan Marcos, es entonces el autor, el registro de autoría de este evangelio, siendo el primero de los 4 evangelios. Es entonces que el registro bíblico nos dice que Jesús comenzó a ir en ruta a Jerusalén y volvió a hablarles acerca de su muerte y de su resurrección, cosa que en ocasiones reincidentes el texto registra que ellos no entendían este asunto. Venían, en el contexto inmediato, venía Jacobo, Juan y Pedro de la transfiguración, de esa escena maravillosa
maravillosa de la cual estuvimos hablando y sacamos mucha enseñanza. Y después de que el Señor venía bajando del monte donde ocurrió la transfiguración, probablemente el monte Tabor, entonces dice que encontró a algunos creyentes discutiendo con los discípulos y le dijo el padre de un muchacho endemoniado que sus discípulos no pudieron expulsar al demonio, siendo que ya los 12 discípulos habían tenido una experiencia, un reporte que dieron a Jesús de que hasta los demonios se les sometían. Entonces no era cuestión extraordinaria para ellos enfrentar a un demonio, y el Señor les dijo que esas son cosas mayores que solo con oración y ayuno pueden hacerse. Estaban en esas circunstancias cuando el registro bíblico nos dice que llegaron a Capernaum y venían disputando los discípulos en el camino. Entonces el primer pensamiento al cual nos hicimos referencia el domingo pasado, que es autodestructivo, el primer pensamiento es creerse superior. Y teníamos como para eso Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Lo voy a leer solo para contextualizarlos y posteriormente seguiré con los otros dos puntos que quedaron pendientes. Marcos 9, 33 al 37 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces el Señor Jesús sabía el tema del cual disputaban, no era algo que ignoraba, el Señor todo lo sabe. Sin embargo, les pregunta, les hace les presenta esta inquietud para ver qué tan honestos ellos eran. El Señor Jesús hablando de su muerte y de su resurrección. Mientras tanto, los discípulos discutían acerca de posiciones, y decíamos entonces que la iglesia actual también a veces se pone a discutir sobre aspectos administrativos más que espirituales. Se envuelve en aspectos de posición más que de función. Y el Señor está pidiendo que si alguno de nosotros quiere ser el mayor, debe de ser el servidor de los demás. O sea, es funcional, no posicional. Alguien puede tener una posición y no funcionar, y alguien no puede tener una posición pero sí funcionar. Y bueno, dijimos que habíamos hablado de eso. Recordábamos que no solamente se mencionaba en Marcos 9, sino en Marcos 10, del 35 al 45, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le hicieron una solicitud al Señor Jesús de que en su venida, en su reino, uno se sentara a la diestra y el otro a la siniestra. Y más adelante se registra que al escuchar a los otros 10 se enojaron. O sea, hubo una discusión, un malestar por la situación de buscar posiciones. Y eso también actualmente, hermanos, en las diferentes iglesias y en las diferentes organizaciones, tanto eclesiásticas como seculares, cuando alguien tiene el pensamiento de creerse superior y que considera que es la persona indicada para ocupar ciertas posiciones a costa de cualquier costo, definitivamente hay problemas. Y es cuando elevamos nuestro ego en extremo. Decíamos entonces que está bien pensar en en los recursos que Dios nos ha dado, cualidades, dones que el Señor ha dado, pero eso no debería de ser justificación para ser elitista, para considerarse más bien superior, sino es para servir a los demás, tal cual el Señor Jesús puso de ejemplo a un niño
que fuese motivo de servicio, dado que los niños en el contexto social de aquella época no representaban dignidad al servirle, sino que las mujeres eran las que servían los primeros años de la vida de un niño. Tenía un contexto y tenía connotación el poner el ejemplo de un niño. Pero bueno, de eso estuvimos hablando y estuvimos comentando mucho más. Y me gustaría repetirlo por la importancia del asunto, pero vamos al segundo pensamiento destructivo, que es creerse exclusivo. El primero es creerse superior. El segundo es creerse exclusivo. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ratificáis, porque ninguno hay que haga milagros decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Juan demuestra aquí un espíritu sectario, o sea, nosotros, del sector, del gremio, y empieza a hablar acerca de los exclusivos, de la exclusividad. Él no va con nosotros, Jesús. Él está expulsando demonios, pero no nos sigue. Él no nos está siguiendo y por eso se lo prohibimos. Y viene entonces ese pensamiento de autoridad por la exclusividad. Nos consideramos autorizados a administrar los aspectos espirituales y no siempre basados en lo que el Señor Jesús dice, sino en nuestro criterio porque nosotros somos del grupo selecto. Cuando que el Señor Jesús dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Así que el objeto de haberle prohibido que ejerciera el ministerio no era que estuviera enseñando falsa doctrina o que estuviera viviendo en pecado, sino que simplemente no estaba asociado con ellos, no estaba asociado con los discípulos ni con el Señor Jesús. Debemos de reconocer que así como hay diversidad de dones, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 18, el Señor también tiene diversidad de siervos. Es importante reconocer, hermanos, cuando servimos al Señor, porque acuérdense que la campaña tiene que ver con el servicio, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros también, hermanos, cuando servimos, no deberíamos de sentirnos exclusivos o únicos. Hay otros que están colaborando, más bien nosotros como iglesia estamos cooperando con otras congregaciones, vamos a decir, de nuestra denominación, pero también en la ciudad somos una iglesia que aporta. Tenemos el pensamiento de ganar Miami para Cristo, pero en el condado de Miami-Dade, entre la discusión de qué exactamente es la población de Miami-Dade, si son 4 millones o son 2 millones y medio, la verdad que no podemos tener ni siquiera a la cuarta parte de todos los habitantes en un solo templo. Y además, si pudiéramos tener un solo templo, significa que deberíamos de tener una propiedad lo suficientemente grande, un edificio lo suficientemente grande, y a mayor propiedad y edificio, mayor cantidad de dinero. Entonces, las iglesias estamos cooperando y este servidor no es más que uno más, un humilde servidor de otros pastores que también están tratando de proclamar el evangelio. Entonces, debemos de tener conciencia de la iglesia local y de la iglesia universal. No podemos ser exclusivistas. El Señor entonces quiere enseñarnos de que nosotros debemos de ampliar nuestro horizonte
y colaborar y cooperar de manera, en una sinergia, lo que hace uno con lo que él hace el otro, para poder alcanzar a las almas perdidas. El Señor dijo, no se lo prohibáis. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Así que a veces tenemos la tendencia de estimar excesivamente la importancia de nuestro grupo particular y a subestimar a los otros. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo crecía, en la iglesia madre había un misionero que llegaba desde un país vecino para hacer campañas evangelísticas, y él se refería a otro grupo denominacional de manera peyorativa. Posiblemente no estemos de acuerdo doctrinalmente con todos los aspectos de esa denominación, de ese grupo, concilio de iglesias, como usted le quiera llamar, pero de acuerdo a la enseñanza de Jesús, no deberíamos de estar tratando de ser los exclusivos. Recuerdo en una reunión de pastores de diferentes partes del mundo, me parece, si yo la memoria no me falla, habíamos de 40 países alrededor del mundo, y cuando le tocó presentarse a ese hermano, dijo, fulano de tal denominación, la única que salva. Dijo, bueno, entre los asistentes fue motivo de risa, pero sin embargo, siempre hay un resquemor, hay una comezón entre por qué tú eres mayor o por qué yo no soy el del grupo escogido. Entonces, deberíamos, hermanos, de entender que no podemos considerarnos exclusivos. Hacía yo la mención en el culto dominical de que hay hermanos que han estado con nosotros en la congregación de Kendall y por un motivo u otro han tenido que salir, ya sea por cuestiones de preferencia, por cuestiones de estimación, por cuestiones de sentirse bien, por cuestiones de moverse, de mudarse de vecindario, por cuestiones de las que sean. El motivo por el cual salieron, estuvieron con nosotros, pero salieron, hermanos, no significa que se cayeron de la gracia, no significa que perdieron la salvación, no significa que ahora están en una iglesia que no es correcta. Simple y sencillamente tuvieron su tiempo con nosotros, les estimamos, ellos sirvieron de una u otra manera, aportaron para el ministerio de la Iglesia Bautista de Kendall, pero no se constituyen enemigos nuestros. Yo quiero decirte, hermano, si ahora por casualidad estás viendo este servicio y has pasado por la membresía o has pasado por la comunidad nuestra en Kendall y por una u otra razón saliste, tú no eres nuestro enemigo. Yo no te odio, hermano. Yo te amo y en lo que pueda yo haré lo posible para servirte en caso de que tengas una necesidad. Yo quisiera que quitáramos toda duda al respecto y quisiera que, de acuerdo a la enseñanza de la palabra, no buscáramos revancha con nadie. Y sé que no la hay, hermanos, pero lo estoy tratando de enfatizar de tal manera que nosotros podamos vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Queridos hermanos que un día fueron de la Iglesia Bautista de Kendall, las puertas del templo de nuestra iglesia están abiertas el día que ustedes quieran venir. Y esperamos que el día que nos encontremos en cualquier parte de la ciudad podamos saludarnos fraternalmente como ha sido hasta este momento. Esto también, hermanos, ocurre en casa también cuando nos consideramos nosotros exclusivos y nos preguntamos, bueno, ¿y yo por qué nací en este hogar? ¿Por qué esta gente son mis padres? ¿Por qué no, por qué no nací en otro vecindario? ¿Por qué no vivo en otro lugar? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? El Señor Jesús dijo que por cuanto que se le hacía a un pequeño un acto de bondad, se lo hacía por ser de Cristo. Entonces, cuando a ustedes les sirven, les dijo a los discípulos, porque sois de Cristo, entonces me lo están haciendo a mí.
es el afán, hermanos, el principio no es de qué familia yo soy, que si mi apellido es Hernández, si mi apellido es Caballero, si mi apellido es el que sea, sino que si somos de Cristo. Así que a la iglesia que vayas, hermanos, si eres de Cristo, debemos de servirte. Y en casa también debemos de asegurarnos que nuestros hijos, los miembros de nuestra familia, sean de Cristo, y ese sería motivo suficiente como para seguirles sirviendo. En el trabajo, con los compañeros de trabajo, con las amistades, hermanos, en lugar de estar peleándonos por sectarismo, porque si tú vas o no vienes a mi iglesia o a donde tú vayas, deberíamos demostrar el amor sirviéndonos los unos a los otros. Y también, hermanos, no podemos descartar que en alguna ocasión podría ocurrir entre nosotros. Ahora somos más pastores. A los hermanos de la iglesia de Corinto, Pablo los exhortó cuando algunos decían yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y él dijo, bueno, yo ni siquiera he bautizado a alguno de ustedes. Eh, hay que entender que todos somos colaboradores de Cristo, le dijo Pablo a los corintios. Apolos regó y otro va a cosechar. La iglesia bautista de Kendall regó, o quizás venía un proceso, otro hermano que ya está con nosotros y estamos cosechando. Somos colaboradores, no podemos tener ese pensamiento exclusivista. Y el tercer punto, que es el segundo a enfatizar en esta tarde noche, hermanos, el tercer pensamiento destructivo es creerse impune, creer que como ya estoy bajo la gracia y ya soy salvo, yo puedo hacer lo que me dé la gana y no va a haber consecuencias para mí. Creerse impune es salir ileso, o sea, no me va a pasar nada, quedarse sin castigo, sin consecuencias, sin responsabilidad, y debemos de entender de que la iglesia somos corresponsables. Tanta responsabilidad tiene el pastor de cuidar de la iglesia como la tienen todos los miembros de la iglesia. Y no podemos aislarnos y decir, eso no me corresponde a mí. Somos corresponsables. Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Porque todos, versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vemos entonces, hermanos, acerca de la enseñanza de manera ilustrada, según los entendidos de la interpretación bíblica, acerca de lo que podrían ser las manos, los pies y los ojos, haciendo alusión de el posible desliz que pudiésemos tener y que sería mejor entrar mancos, sin pies o sin ojos a la vida que entrar, teniéndolos, entrar al infierno. Y el Señor Jesús hace una referencia que se reitera en por lo menos 3 veces. Está hablando acerca del versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y lo mismo reitera Marcos, aduciendo que el Señor Jesús lo mencionó en el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga,
y el versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Haciendo entonces, de acuerdo a los entendidos, que eso se refiere al Gehenna, como para ilustrarles y decirles, miren, así como en la ciudad hay un crematorio, hay un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde hay gusanos por lo putrefacto de lo que hay en ese lugar, donde afuera de la ciudad se lanzan los desechos, aún cadáveres de personas o de animales que pudiesen ser malolientes. Es lo que el Señor Jesús está hablando y que los entendidos dicen que es el Gehenna, que es la traducción griega de Hinnom, el valle de Hinnom al sur de Jerusalén. Y en ese lugar era donde se arrojaban y se quemaban los desperdicios de la ciudad. Y tiene asociación histórica también porque los israelitas apóstatas habían hecho quemar a sus hijos en sacrificios al dios Moloch. En el registro del segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Así que los judíos aborrecían tanto el lugar que arrojaban ahí todo tipo de desperdicios. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Miren, si ustedes están yendo por la vida creyendo que no va a haber castigo o no va a haber consecuencia, más bien dicho, acerca de su mal proceder, yo les digo que así como se arrojan desperdicios, así como se lanzan las cosas putrefactas, como los cadáveres en el Gehenna, así también existe el infierno. Es una ilustración acerca de el sufrimiento que va a haber para aquellos que han sido rebeldes y desobedientes a lo que el Señor ha prometido. Vida eterna con Él a los creyentes, y los que no creen ya han sido condenados al fuego eterno. Así que vamos a decir de que en la unidad bíblica la interpretación que podríamos darle a las palabras de Jesús no se refieren literalmente, porque siendo honesto, hermano, yo ya sería cojo, manco y ciego. Perdonen la honestidad, no me vea mal que usted también probablemente ya hubiera perdido por lo menos un ojo. Pero bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3, donde Pablo está diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, un tercer pensamiento destructivo es creerse impune. A mí no me va a pasar nada. Es como en esto de la pandemia, hermanos, hay algunas personas con una actitud arrogante y no siguen los lineamientos de la Secretaría de Salud y entonces se consideran inmunes. En este caso el punto es impune, porque dicen a mí no me va a pasar. Y bueno, ya algunos de nosotros hemos sido contagiados, hemos tenido pérdidas, como en el caso nuestro, de mi familia, de mi esposa. Mi suegra pasó a descansar con el Señor por causa del COVID. Entonces, lo mismo es el pecado, hermano, lo mismo es la arrogancia, el creerse superior, creerse exclusivo y, por si fuera poco, creerse impune. A mí, yo voy a hacer lo que voy a hacer y a mí nadie me va a condenar. A veces exaltar de manera desmedida la doctrina de la gracia podría llevarnos
a ese pensamiento. Sin embargo, entonces Pablo dice, ok, ya que tú tienes al Señor en tu corazón, deberías de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, entonces, no te quedes donde estás, sigue prosperando, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento del Señor y en un carácter parecido al de Jesús, para transformar primeramente en la renovación del entendimiento, que eso te lleve a no tener un más alto concepto de ti mismo del que debes de tener, sino a pensar con cordura. La consagración a Dios está íntimamente ligada, hermanos, a nuestra justificación por medio de Cristo. El ser justificados por Cristo no es licencia para pecar. El ser justificados por Cristo es más bien la oportunidad que tenemos de seguir testificando de que el Señor vive en nosotros. Y nosotros nos guardamos del pecado o deberíamos de buscar guardarnos del pecado, no tanto porque tenemos temor a condenación, porque ya Cristo nos salvó, pero sí tenemos temor de Dios para agradarlo. O sea, respeto, no miedo, respeto y corresponder al gran amor del Señor. El Señor nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo no puedo ser tan irresponsable de tomar a la ligera la vida del Hijo de Dios y decir yo hago lo que me da la gana. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la gracia habla que el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador no queda igual como antes, mucho menos peor como antes, sino que va en crecimiento en lo que es la gracia, la santidad y el temor a Dios. Y lo hemos dicho antes, necesitamos temer al Señor, debemos de respetar al Señor y su palabra, debemos de buscar la manera de poderlo agradar y no considerarnos impunes. A mí no me va a pasar nada y puedo hacer lo que me da la gana. No creo que sea así de lo que yo leo de la palabra del Señor. Somos salvos no por obras, sino por el sacrificio en la cruz de Cristo. Así que no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación del entendimiento. Reconozcamos nuestras falencias y continuemos forjando el carácter de Cristo en nuestras vidas. No tengamos un concepto más alto del que debemos de tener. 3 pensamientos destructivos fue la propuesta del domingo pasado. Primer pensamiento destructivo fue creerse superior. Segundo pensamiento destructivo, creerse exclusivo. Y tercer pensamiento destructivo, creerse impune. Creer que no habrá consecuencias de mi mal proceder. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de esta tarde-noche. Te damos gracias porque tú nos llamas, Señor, a reflexionar, a no tener un concepto más alto que el del que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Por eso, Señor, nos hace sentido que no deberíamos de sentirnos superiores, de que no deberíamos de sentirnos exclusivos y no deberíamos de tampoco sentirnos impunes. A todo lo que hagamos, Señor, habrá consecuencias. Y gracias a tu sacrificio en la cruz, Señor, que nosotros nos vemos favorecidos y nos vemos justificados, perdonados por ti, Señor. No que no seamos culpables, somos culpables de pecado, pero tú pagaste en la cruz, Señor, por lo que hubiese significado para nosotros algo imposible, haber agradado a Dios con nuestros propios recursos, con nuestras propias habilidades. Esas habilidades no están en nosotros, sino que se cumplen solamente en ti, porque tú no viniste a abrogar la ley, sino a que se cumpliera en ti. Padre, te damos gracias por enviar a Jesús a morir en nuestro lugar y a ser salvos de toda condenación por ese gran sacrificio. Señor, no omitimos esta tarde, noche, el poder suplicarte, el poder elevar oración de petición a ti, Señor, no sin antes haber dicho gracias. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por proveernos. Gracias
por tanto beneficio recibido por causa de nuestro Señor Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo te alabo y te bendigo a esta hora, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Que nunca, Señor, ni un segundo se aparte tu misericordia de nosotros. Porque por causa de que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, nosotros no hemos sido consumidos ni destruidos. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por el entendimiento que nos has dado de la gracia tuya y que por medio de ella nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente ante el altar para ser receptores del oportuno socorro. Bendecido sea tu nombre por toda la eternidad, pero no podemos, Señor, quedarnos sin tener la oportunidad de estar delante de ti y no presentarte estas peticiones, las cuales, Señor, son de carácter urgente para nosotros. Te pedimos por Celeste, la hermana de Nancy, soy la Nancy, oh Padre, que bendigas a Celeste, que ella, Padre, pueda ser bendecida por ti de la manera que ella lo necesita. También, Señor, no omitimos darte las gracias por el resultado en la cirugía en los ojos de Silvia. Ella sigue mejorando y es gracias a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre por Silvia. Señor, pedimos también por la recuperación de Luis, el hijo de Hilda, allá en Panamá, que después de esta operación de corazón abierto, él pueda seguir recuperándose satisfactoriamente. Y bendice a tu hija, Señor, a Hilda, que a la distancia puede sentir la ansiedad por la salud de su hijo, que ella pueda echar toda esa ansiedad sobre ti para que tú la hagas descansar. Y también, Señor, a esta hora nos unimos en oración por Hernando Betancourt. Padre, bendícelo con salud. Al igual que a él, te pedimos por todos los enfermos, por todos aquellos que padecen de una u otra manera. Sí, Señor. Y por Juan Vicente, el cuñado de Amado Goitia, Juan Vicente, que está contagiado con el COVID, te pido en el nombre de Jesús, que está en el hospital, Padre, yo te pido que tú lo ayudes y lo guardes. Y Señor, también te pido por mi esposa, tráele paz a ella, a sus hermanos, ante la ausencia de mi suegra, que ya está contigo hace más de una semana, y te damos gracias porque tuviste misericordia de ella. Pero Padre, también por sus hijos, por los hermanos de mi suegra, que todos puedan recibir el consuelo que puede venir de ti solamente. Padre, oramos por la iglesia, por los pastores, por los miembros, por los líderes y por todos los asistentes, que tú, Señor, nos socorras en todo momento y en todo lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado al final de este servicio de oración. Les esperamos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Tenemos el servicio en inglés. A las 11 el servicio en español y a las 12:30 el portugués con la comunidad brasileña. No olviden nuestras plantaciones de iglesias en West Doral y también en Delray Beach. Así que muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Que el Señor me los bendiga.